Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos a nuestras charlas Ecotonos. Em, Tenemos este año, desde el año pasado, una serie de charlas de mujeres investigadoras y hoy tenemos el gusto de tener a Juliana Cardona Duque. em, que tuve la fortuna de conocerla hace unos años, trabajar con ella y nos reencontramos hace poco en Montería. Y pues ella es una excelente investigadora y me causó mucha admiración y curiosidad lo que vi que está haciendo ahorita en su trabajo en la Universidad CES. Ella ahorita está coordinando las colecciones, es bióloga en la Universidad de Antioquia con una maestría en Puerto Rico y pues ha liderado un montón de investigaciones y publicaciones en diferentes grupos, principalmente Coleóptera, y está también innovando con todo el tema de investigación en dosel. Entonces, pues hoy vamos a tener el placer de escuchar sobre su investigación y pues entonces los dejo con ella. Muchas gracias, Juliana, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, espero que me escuchan bien. Les agradezco si me confirman si me escuchan bien en este momento. Sí, sí se oye bien. ¿Sí? Listo, Sí, entonces les voy a compartir mi pantalla, voy a apagar la cámara mientras les comparto y les hago la presentación, pero pues ahorita al final conversamos y abro pues de nuevo la cámara para de pronto responder preguntas, inquietudes, comentarios, todo. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación, pues enormemente agradecida y, y muy feliz pues de poder estar por acá contándoles un poco uno de los temas que más me apasionan, que es la polinización. Entonces voy a parar aquí de compartirles el video para empezar con la presentación. Creo que ahí están viendo mi pantalla ya, si no en un segundo más, tal sí, vez. se ve Listo, súper bien. listo. Voy a ocultar aquí mi control. Listo. Bueno, entonces lo primero que quiero contarles es que yo, pues como les contó Andrea, yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia y me he especializado hace mucho tiempo en el tema como de la entomología. No siempre me gustaron los insectos, pero siempre me gustaron digamos que en general me gustó ir a campo, ¿cierto? Muy rápido me gustó ir a campo y empecé trabajando con aves y eventualmente empecé a enamorarme de los cucarrones, específicamente de los coleópteros, y entonces empecé a estudiar diferentes grupos de coleópteros durante muchos años, tal vez unos 6, 7, 10 años empecé a estudiar coleópteros, fui mutando de un grupo a otro, eventualmente me enamoré de un pequeño grupo de gorgojos del que les voy a hablar ahorita más adelante, que son, digamos, uno de los grupos más importantes en la polinización aquí en la región neotropical. Y una de las razones es que son cucarrones pequeños, y sorprendentemente se pueden dispersar, pero entonces en esa tarea de estudiar taxonomía y cucarrones, eventualmente me encontré pues que estos eran unos polinizadores muy importantes y cuando empecé a trabajar en la Universidad CES, empecé a encontrar una cantidad enorme de estudiantes interesados en la polinización y en algunos escenarios en grupos asociados pues a los polinizadores o a la polinización. Entonces hoy les espero pues poder contarles un poquito de este trabajo. Ellos son algunos de mis estudiantes, los que están en la parte de arriba de esta pantalla. Voy a poner aquí el cursor para poder señalar otras cosas. Ellos han sido estudiantes que han trabajado, algunos, la mayoría de estudiantes de acá de la Universidad CES. Está también María Camila Díaz, que es egresada de la Universidad de La Salle en Bogotá, pero han sido estudiantes biólogos y ecólogos que han querido estudiar procesos de ecología de la polinización. Y ellos que están aquí abajo han sido mis compañeros eh, muy queridos
que se han enamorado también del proceso de la polinización, algunos de ellos botánicos, algunos de ellos sistemáticos, algunos de ellos ecólogos puros, y por ejemplo Luis Alberto Núñez Avellaneda, de quien les hablaré también más adelante, tal vez ha sido la persona que más estudios en polinización ha hecho en el país de manera metódica y sistemática. Y bueno, algunos de ellos nos hemos juntado en los últimos años para aunar esfuerzos y completar de manera juiciosa los estudios de polinización. Entonces quiero empezar contándoles que el tema de la polinización no es, por supuesto, un tema reciente. Recientemente ha estado en boca de mucha gente porque hay un llamado internacional a proteger y a cuidar los polinizadores, pero definitivamente la polinización biótica como el segundo proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta ha sido estudiado por muchas personas, ha sido documentado, registrado y digamos que desde hace muchísimos años, hace siglos, hay documentos en torno a la polinización. Voy a empezar hablándoles de Darwin, porque para Darwin la polinización era un misterio abominable, ¿cierto? Él lo llamó el abominable misterio, pensando en una cosa particular. Resulta que algunos grupos de plantas terrestres, ¿cierto? Aparecieron eventualmente en la historia del planeta y empezaron a radiar, a especiar más y más especies, pero eventualmente desaparecían. Este es el caso, por ejemplo, de los helechos, este es el caso, por ejemplo, de las gimnospermas, ¿cierto? Que son grupos que empezaron a especiar, pero eventualmente, digamos que no hubo más eventos de especiación, algunos de ellos sufrieron extinciones, pero en contraste, las angiospermas, que son las llamadas plantas con flores, son un grupo que apareció y súbitamente se diversificó de una manera abrumadora. Hoy, un porcentaje altísimo de las especies de plantas que vemos cuando caminamos por ahí son plantas angiospermas, son plantas con flores. Entonces es absolutamente evidente que es un grupo dominante en los ecosistemas terrestres. Resulta que para Darwin esto era entonces un misterio abominable y él intercambió literatura, intercambió correspondencia, cartas que iban y venían en torno a esa pregunta. Era un misterio abominable porque para él era difícil desde la composición que estaba haciendo para tratar de explicar la diversificación y la evolución, entender algo como esto. Y una de las respuestas que, digamos, fue en su momento más acertada y le trajo tranquilidad fue la respuesta que le dio Gastón de Saporta. Gastón de Saporta era un paleontólogo francés que básicamente le dijo, vea, ¿sabe qué? Las angiospermas son un grupo tan dominante porque tienen una gran cantidad de interacciones con insectos, interacciones de diferentes naturalezas, desde polinización, pero también herbivoría. Y eso ha hecho de este grupo un grupo que tenga que estar todo el tiempo modificándose, cambiando para atraer polinizadores o evitar herbívoros, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque en realidad cuando uno compara la diversidad de estos grupos se da cuenta, por ejemplo, que las angiospermas y los insectos son los elementos más dominantes en los ecosistemas terrestres, son los elementos dominantes, perdón, en los ecosistemas terrestres. Y si uno se va a las angiospermas, se da cuenta que estos grupos son polinizados principalmente por animales. Entonces, el 94% de las angiospermas son polinizadas por algún animal, es decir, la polinización biótica es un fenómeno también dominante en los ecosistemas terrestres. Y de estas, un porcentaje muy alto son polinizados por insectos, ¿sí? Y de los insectos, los principales polinizadores para las plantas silvestres en las que conocemos los sistemas de polinización son los cucarrones. Diferentes grupos de coleópteros son los principales polinizadores de plantas silvestres. Resulta que para poder atraer a sus asociados, ¿cierto? A sus socios que facilitan el movimiento del polen, enseguida vamos a hablar en sentido estricto qué es la polinización. Entonces, las plantas con flores han desarrollado diferentes estrategias para atraerlos, que son consideradas recompensas. Entonces está el polen, el néctar, el incremento en la temperatura en las estructuras reproductivas, la provisión de otros alimentos como por ejemplo los pétalos, los sépalos, además pues del néctar y el polen. Y además las posibilidades de encuentro, porque para muchos de estos grupos que visitan angiospermas,
llegar a una flor y encontrar ahí un gentío de su misma especie, pues por supuesto es una recompensa en términos de la reproducción. Resulta que tanto las angiospermas como los insectos principales polinizadores de estas habrían radiado en el Cretácico. Entonces, en realidad, la explicación que dio Gastón de esa porta a Darwin parece bastante acertada. Si uno examina, entonces, un grupo como Diptera, las moscas y mosquitos, Lepidóptera, Himenóptera, las avispas, abejas y hormigas, y Coleóptera, ¿cierto? Donde están los cucarrones, nos damos cuenta que son grupos que aparecieron y que radiaron también enormemente en el Cretácico, es decir, aparecieron más y más y más especies justamente en el mismo periodo en el que para las angiospermas habrían aparecido más especies. Y en realidad algunos grupos coinciden en su temporalidad en términos de la aparición de nuevas especies con respecto a las plantas terrestres y a las plantas con flores. Entonces, en esos mismos periodos de tiempo en los que habrían radiado algunos de estos grupos, también radiaron algunos grupos de insectos que son importantes polinizadores. Ahora, resulta que muchas plantas silvestres en realidad están supremamente limitadas por la ausencia de polinizadores, inclusive más que por la ausencia de otros recursos como nitrógeno, inclusive agua, ¿sí? Si no hay polinizadores, algunas plantas están destinadas completamente a desaparecer. Entonces, ¿por qué son tan importantes las interacciones particularmente con los insectos? Una de las razones es que los insectos también son organismos dominantes en los ecosistemas y particularmente si cogemos una torta de diversidad como la que les mostré ahorita y nos centramos solamente en los insectos, nos vamos a dar cuenta que la mitad de los insectos son insectos herbívoros y herbivoría en sentido amplio. ¿Qué significa herbivoría en sentido amplio? Algunos se alimentan de fluidos de las plantas, algunos mastican las plantas, algunos consumen raíces, algunos consumen tallos, algunos consumen néctar y polen, y entre los que consumen néctar y polen, algunos son polinizadores. Son tan dominantes los insectos en los ecosistemas terrestres que si tomáramos todas las hormigas en un bosque tropical, en una hectárea de bosque tropical y las pesáramos, y tomamos todos los mamíferos que hay en esa misma hectárea de bosque tropical, las hormigas pesarían 3 veces más que los mamíferos. Y si en lugar de tomar las hormigas, tomáramos todos los insectos de la misma hectárea, los insectos pesarían 9 veces más que todos los mamíferos juntos. Entonces, en realidad son un grupo supremamente dominante. Y esa dominancia hace que sean animales que están todo el tiempo entonces visitando e interactuando con el otro grupo dominante que son las plantas terrestres. Ahora bien, ¿qué es entonces la polinización? Resulta que nosotros podemos tener diferentes escenarios, pero uno de esos es el escenario en el que tenemos tanto las estructuras femeninas como las estructuras masculinas de las flores en una sola flor, ¿cierto? En ese caso, entonces necesitamos pasar el polen de las anteras, que es esta estructura que está aquí, al estigma, que es esta estructura que está aquí. Entonces podemos tener un escenario como este, ¿cierto? Una flor que tiene, digamos, las estructuras masculinas y femeninas juntas, pero podemos tener escenarios en el que tenemos flores que solamente tienen las estructuras femeninas y flores que solamente tienen las estructuras masculinas. En esos escenarios, entonces necesitamos algún vector, algún colaborador que lleve los granos de polen delantera al estigma en flores separadas. E inclusive podemos tener escenarios incluso un poco más complejos, ¿cierto? Donde yo tengo árboles que son completamente masculinos y árboles que son completamente femeninos, ¿cierto? Que tienen las estructuras masculinas y las estructuras femeninas. En esos escenarios es más necesaria la presencia de insectos que puedan ser vectores del polen, que lleven entonces los granos de polen al estigma. La polinización entonces es la formación de un tubo polínico y la fecundación tras haber transportado el grano de polen. ¿Listo? ¿Esto qué implica? Esto implica que no todos los visitantes florales son polinizadores efectivos. Es decir, nosotros podemos tener muchos organismos que visiten flores, pero que no son polinizadores. Y esta imagen que está aquí está pues puesta adrede. Esta imagen es una imagen muy bonita de un montón de crisomélidos que están aprovechando la flor
como una posibilidad de encuentro, por supuesto. Es una flor de una pasiflora y estos cucarrones lo que están haciendo aquí es consumiendo de diferentes estructuras de la flor. Son cucarrones que son antófagos, que se van a comer el polen, pero que también se van a comer las anteras, que pueden dañar los estigmas. Entonces, aunque hay muchos y están sobre la flor, y aunque la flor en ese momento esté produciendo polen, no van a ser polinizadores. Lo que quiero dejar aquí, que es uno de los puntos tal vez más importantes de esta conversación, claro, es que para ser polinizador se necesita mucho más que visitar una flor. ¿Listo? Entonces, quiero dejar esta pregunta aquí un momentico. Yo pienso así como en quién piensa una tía suya cuando escucha que los polinizadores son muy importantes. Yo soy tía, tengo un sobrino, ¿cierto? Pero entonces siempre me imagino, si yo le preguntara a mi tía quiénes son los polinizadores y por qué son importantes, en qué organismo van a pensar. Y con certeza, en la mayoría de los casos, van a pensar en este organismo, que es Apis mellifera, entre otras cosas, porque como les contaba ahorita, la polinización digamos que se ha vuelto un tema de moda, se ha vuelto un tema de interés para las autoridades ambientales. En Colombia existe la Iniciativa Nacional de los Polinizadores y en muchos municipios del país además hay planes para poder hacer reubicación de colonias de abejas, de avispas también, pero es muy interesante porque tenemos un desconocimiento enorme de los polinizadores y de la polinización en nuestro país. Y aunque hay varios trabajos, muchas de estas iniciativas no consideran de manera juiciosa la información que tenemos en torno a los polinizadores. Entonces, aunque Apis mellifera es una especie importante en la polinización de algunos cultivos, lo que quiero contarles de aquí en adelante es que no es el único polinizador, ¿sí? Las Naciones Unidas seleccionaron a Apis mellifera como el embajador de los polinizadores hace algunos años y cada año se celebra el Día Internacional de los Polinizadores y de la Polinización y el Día Internacional de la Abeja como embajadora de los polinizadores, pero no es el único polinizador. Entonces voy a empezar con este póster del año pasado de Pollinator Partnership. Es una iniciativa muy interesante en Norteamérica que busca, por supuesto, sensibilizar a las personas sobre la importancia de la polinización como proceso biológico y de los polinizadores. Y este póster me gusta mucho porque cuando las personas piensan en polinización, normalmente piensan en las abejas y piensan en las mariposas, que es el lado izquierdo del póster, pero casi nunca piensan en el lado oscuro de la fuerza, ¿cierto? Y en el lado oscuro de la fuerza tenemos a un montón de polinizadores, que estos son los llamados polinizadores olvidados de esta charla, y vamos a empezar a hablar un poco de ellos. Aquí tenemos una gran cantidad de polillas de diferentes grupos, entre ellos polillas de la familia esfíngide, que son estas polillas que normalmente tienen espiritrompas muy largas, lenguas muy largas y que son polinizadores especializados de algunos grupos de plantas que tienen corolas muy profundas, ¿cierto? Como en esta imagen que está acá, ustedes ven, hay una corola profunda y en algunos escenarios los polinizadores de flores con esas características, pues tienen que ser organismos con esas lenguas o con picos largos también. Listo. Entonces, Esfíngide, la familia Esfíngide, es un grupo que en Colombia, perdón, me voy a volver acá, tiene aproximadamente 190 especies, ¿cierto? Es un grupo hermoso, son divinas, estas polillas parecen avionetas en la noche cuando uno está en una finca de tierra fría o inclusive en zonas bajas por la noche que las luces están prendidas, muchas veces llegan estas polillas y es muy interesante porque Esfinge es una de las familias de polillas que hay y cuando pensamos en Lepidoptera, ¿cierto? Lepidoptera como orden donde tenemos a las mariposas diurnas y a las polillas nocturnas. No todas las mariposas son diurnas y no todas las polillas son nocturnas, valga la aclaración, pero en realidad si pensamos en Lepidoptera como orden, nos vamos a dar cuenta que la mayor diversidad de lepidópteros son polillas. Entonces es muy probable que las interacciones que están ocurriendo entre polillas y plantas con flores sea más frecuente de lo que pensamos y de lo que sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque estudiar la polinización mediada por polillas en muchos escenarios implica hacer estudios nocturnos. ¿Listo? Entonces, esto es un tema muy bacano porque finalmente se trata de
¿Qué necesito? ¿Qué hay? ¿Qué conocemos? ¿Y qué más podemos conocer? Y para eso que podemos conocer, ¿cuáles son los retos y digamos las dificultades que ofrece la ecología o que nos presenta la ecología de la polinización? Entonces, ¿quiénes más polinizan además de polillas, que ya empezamos a hablar de estos polinizadores olvidados? Aquí podemos tener grupos como moscas, que son importantes polinizadores de algunos grupos de plantas, de algunos grupos de orquídeas, por ejemplo, los murciélagos, que son importantes polinizadores de grupos, por ejemplo, como cactáceas. No sabemos de quién más acá, por ejemplo, en el neotrópico no hay tantos estudios juiciosos y rigurosos sistemáticos en polinización mediada por murciélagos, pero sabemos también que hay polinización mediada por roedores, por ejemplo, del género Thomasomis en melastomatáceas, y recientemente publicaron este artículo maravilloso, que es la polinización por ratas, género Ratus, en una ciudad acá en Boyacá. Entonces es muy bonito porque por primera vez se demuestra que la visita son importantes polinizadores de guayaba feijoa, entre otras cosas, ¿cierto? Más frecuentes incluso que algunos grupos de aves que visitan y polinizan de manera efectiva esta planta. Entonces, eh, aquí la invitación en esta diapositiva particularmente es a que repensemos la polinización, que repensemos a los polinizadores y que empecemos a indagar un poco más en quiénes pueden estar polinizando. En la polinización de melastomatáceas, por ejemplo, en Meriania, que ha sido, hay reportes de polinización por ratones del género Thomasomis. La oferta interesante para el ratón aparentemente es del néctar. Entonces es muy interesante porque muchas plantas producen e invierten una gran cantidad de energía en producir grandes cantidades de polen o grandes cantidades de néctar o néctar con altas concentraciones de azúcares. Y esto tiene que ser la invitación con certeza a muchos más grupos bióticos de los que hemos asociado al proceso de polinización. Entonces aquí les voy a mostrar en términos de importancia, esta es una revisión juiciosa que hizo una estudiante, ya no es estudiante, una egresada del programa de ecología de acá de la Universidad CES, sobre la polinización neotropical, y encontramos muchas cosas interesantes. Muchas de las plantas que están amenazadas, por ejemplo, en Colombia, no tenemos ni idea de quién las poliniza, no tenemos ni idea, por ejemplo, de su variabilidad genética derivada de interacciones de polinización. Otras cosas interesantes es que los principales polinizadores en los grupos que se han estudiado entonces en Colombia y países aledaños son coleópteros principalmente gorgojos, melolóntidos de la tribu Cyclocephalini, de la subfamilia Dinastine, y escarabajos erotílidos, langurines del género Paraxonota, que están asociados a polinización en samias, ¿cierto? La polinización en samias, por ejemplo, Colombia es el país con mayor diversidad de samias y hay estudios juiciosos y rigurosos de polinización en un par de especies nomás. Después, entonces, de los coleópteros están las abejas en sentido amplio, no solamente apis mellifera, pero un montón de especies de abejas nativas, incluyendo euglosinos, incluyendo abejorros también, que son importantes polinizadores incluso de algunos cultivos y de algunas especies de plantas silvestres. En los insectos, después de esto, esta franja que no está aquí pintada, son los colibríes, ¿cierto? Los troquílidos son también importantes polinizadores de algunos grupos de plantas neotropicales. Y en insectos tenemos aquí a las moscas. Y en moscas tenemos a grupos que son frecuentes visitantes florales, como la familia Syrphide, pero también grupos como Drosophilidae, ¿cierto? La familia de la famosa Drosophila melanogaster, que son importantes polinizadores de algunos grupos de palmas y también de algunos grupos de orquídeas. Y finalmente, por allá, en una categoría más remanente, de hecho, esta gráfica es del 2021, este trabajo fue hecho en el año 2021 y el año pasado han publicado este trabajo maravilloso en Boyacá con ratos. Entonces, muy interesante porque ahí vamos aumentando la información de polinización, ¿sí? Por roedores, en este caso. Ahora, es importante aquí mencionarles un grupo que ha sido de pronto más estudiado que otros grupos de plantas, que son las palmas. Y el que está aquí, la persona que está aquí, es Luis Alberto Núñez Avellaneda, que se los mencioné al inicio,
ha estudiado de manera sistemática la polinización de muchísimos grupos de palmas en Colombia. Ha formado varios estudiantes estudiando que se han encarretado y se han enamorado también de la polinización de las palmas, como Javier y como Zoraide, que han estudiado polinización en palmas como Wettinia, en palmas como Ceroxylon, ¿cierto? Hoy conocemos, por ejemplo, cómo es el proceso de polinización en nuestra palma o en nuestro árbol nacional, gracias a estudios de muchos años, más de 30 años ya estudiando de manera sistemática la polinización en las palmas. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, que los principales polinizadores de la mayoría de palmas son estos pequeños escarabajos que están aquí, que son cucarrones de la familia Nitidulidae, de una tribu que se denomina Mistropini. Y es muy interesante porque miren, este escarabajo mide más o menos 1,5 milímetros, son escarabajos en realidad muy pequeños, este mide unos 2 o 3 milímetros y estos sí son un poquito más grandes, yo les digo las vacas porque miden 7 u 8 milímetros, ¿cierto? Son cucarrones más grandes. Y es interesante porque a veces la polinización también está mediada por características morfológicas que tienen estos visitantes florales. Por ejemplo, esta carga absolutamente conspicua y de polen que tiene este mistropino está ahí montada porque los élitros de este pequeño cucarrón están llenos de pequeños pelos y que están densamente agrupados que les permiten cargar ese polen mientras visitan las flores de las palmas. Ahora, en otros grupos de epífitas, por ejemplo, de plantas epífitas, hemos encontrado, y ahorita pues Andrea les contaba que estamos iniciando algunos trabajos con polinización en dosel, algunos los hemos hecho de manera, voy a decirlo así, muy punquera, y bueno, por aquí está Luis Felipe Barrera, director de la Fundación Alianza Natural, que ha estado en cabeza de formar generaciones que puedan estudiar diferentes aspectos de la biología del dosel con Canopy Watch. Yo no sé si conocen los cursos, pues, pero aprovecho aquí para hacer la cuña. Yo fui felizmente partícipe del curso de ascenso al dosel del año pasado y definitivamente fue muy enriquecedor saber cómo hemos hecho, cómo nos hemos acercado a los estudios de polinización, en este caso en el dosel, y cómo podemos hacerlo de manera segura. Enseguida les voy a contar un poquito más de eso, pero pues la realidad es que hasta hace pocos años la mayoría de los trabajos que habíamos hecho con plantas que son del dosel, como esta planta que está aquí, que se llama Toracocarpus bisectus, es una ciclantacia hermosa. Además, las ciclantáceas son polinizadas por pequeños gorgojos de la subfamilia Curculionine, y son pues el amor de mi vida. Estos son mis cucarrones favoritos de todos los tiempos, pero poder abordar la polinización de plantas que están creciendo sobre árboles, pues parecía prácticamente inalcanzable. En algunos escenarios, pues cuando decía ahorita hace un momento que ha sido de manera punquera, les voy a contar una historia. Yo estaba asesorando mi primer trabajo de grado en polinización aquí en la universidad y Elizabeth Arroyave, una estudiante que se dedicó juiciosamente a seguir las inflorescencias de una especie de palma que se llama Geonoma undata, aquí muy cerca de Medellín. Entonces íbamos a hacer los estudios y bueno, justamente cuando se estaba terminando su trabajo de campo, yo tenía tal vez unos 6 o 7 meses de embarazo y era muy interesante porque las inflorescencias, perdón, no se abrían. Estaba la bráctea preparada hacía meses, pero la inflorescencia no se abría. Yo decía, pero ¿qué será lo que pasa? Qué raro, qué raro. Y literalmente con una escalera, yo estaba montada a unos 2,5 metros, 3 metros del suelo, sin ningún tipo de seguridad, mirando, examinando, tomando fotos de las brácteas todavía cerradas por meses. Y pues este es un recuerdo para siempre pues en la vida, pero el año pasado que tomaba el curso de ascenso seguro al dosel pensaba como, por Dios, esto lo tenemos que saber todos los que estemos maravillados mirando para arriba, tratando de entender a veces desde lo más básico, quién vivía allá arriba, hasta qué está haciendo lo que vive allá arriba, deberíamos hacerlo de manera segura. Entonces, bueno, Toracocarpus bisectus es una planta epífita de la cual durante muchísimos años desconocíamos completamente quién eran sus visitantes florales siquiera, ¿sí? Y por suerte, durante la expedición Vivanori, simplemente un árbol
un árbol que estaba allí se cayó y dejó caer en una rama este espectáculo de flor, este espectáculo en realidad es una inflorescencia, y esta inflorescencia nos reveló un montón de información, una cantidad, además importante, de especies nuevas de estos gorgojos de Anurí. Anurí es un municipio en el nordeste de Antioquia. Entonces es muy interesante porque allá arriba hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos y no las conocemos hasta el punto de no saber solamente cómo polinizan, cómo es el proceso, sino que las especies ni siquiera han sido nombradas. Entonces quiero abrir aquí pues como la conversación eventualmente a la importancia de explorar esa frontera que significa el dosel. Bueno, entonces de epífitas, además de estas cosas un poco accidentales, hemos estudiado, este es el trabajo, esto se deriva un poco del trabajo de Ana Ospina Montoya. Anita es bióloga de acá de la universidad también, trabaja actualmente en el Instituto Sinchi en Bogotá, pero Ana hizo un trabajo muy hermoso entendiendo la polinización de esta especie de orquídea que se llama Masdevallia hortensis, que es polinizada por drosofílidos, pero que además el estudio demostró que esta planta, a diferencia de lo que se piensa de manera categórica para las orquídeas, y es que engañan a sus polinizadores, ella no engaña, ¿cierto? Ella realmente produce gotas que son gotas azucaradas que las moscas llegan a visitar, ellas aterrizan acá, utilizan estos sépalos de la orquídea como pistas de aterrizaje y se van acercando poco a poco aquí donde está la polinia y la planta la catapulta y atrapa a la mosca para que se le pegue la polina. ¿Sí? Entonces, en epífitas es muy interesante porque estas epífitas son epífitas que pues crecen, coexisten de hecho varias especies de orquídeas pleurotalidinas en los tallos, pero siempre bajitas, ¿cierto? No muy arriba en el dosel. Entonces es posible acceder a estas flores de manera segura desde el suelo. Ahora, ¿qué estará pasando en las orquídeas que están más altas? Ese siempre va a ser un interrogante. ¿Y por qué sabemos pocas cosas en epífitas? Entonces, aquí quiero contarles, él es Tom Croat. Tom Croat tal vez ha sido o es el investigador más importante en aráceas en el neotrópico, ha recolectado aráceas en todos los países neotropicales y una de las cosas más interesantes, muchas aráceas son epífitas, las aráceas son la familia del anturio, por ejemplo, pero tenemos géneros como Santosoma, Philodendron, Stenospermatium, que son géneros de aráceas que trepan sobre los árboles, algunas muy altas, uno ve por allá las flores como en el cielo y dice, ay, ¿qué estará pasando allá arriba? Yo me babeo pues por llegar allá. Pero una cosa interesante es que Tom Croat recolectó aráceas en todos los países del neotrópico y lo que hacía con las inflorescencias era empezar a sacudir estas inflorescencias, ¿cierto? Entonces, en muchos casos nos quedamos sin saber qué había allí. ¿Cuáles son los retos entonces que implica el dosel? Que para estudiar ecología de la polinización de manera juiciosa tenemos que recolectar aromas florales, tenemos que recolectar néctar y medir concentraciones de azúcar y muchas veces estas cosas pues no es tan sencillo hacerlos en la parte alta de los bosques. También tenemos que tomar temperaturas, tomar medidas, saber cómo cambian las flores, cómo es la fenología. Entonces muchas veces esto no es tan simple en el dosel. Y quiero mostrarles algunos otros trabajos que se han hecho acá en Antioquia. Él es Dino, mi colega desde hace muchos años, botánico también de la Universidad de Antioquia, y aquí en la universidad iniciamos una colección hace varios años, tanto de las plantas que él estudia, él es taxónomo, especialista en la familia Cyclantaceae, como los gorgojos que yo estudio, que son estos pequeños gorgojos curculiónidos de los que les hablé ahorita, ¿cierto? Entonces hemos recolectado una gran cantidad de gorgojos y plantas, y Alen Javiazo se dio a la tarea de estudiar este grupo, encontró varias especies asociadas solamente a un género de ciclantáceas, varias especies nuevas del género ciclantura, y estableció también cómo son las interacciones de las plantas con los cucarrones. Además, ella es Carol Guin. Carol Guin estudió los parasitoides de los gorgojos que polinizan las ciclantáceas. Los gorgojos que polinizan las ciclantáceas se crían aquí como larvas y a veces llegan estas avispas bracónidas a poner sus huevos al interior de los gorgojos. Entonces, Caro se dio a la tarea de estudiar las avispas parasitoides de los gorgojos polinizadores de las ciclantáceas acá en el departamento de Antioquia y también encontró muchas cosas interesantes, ¿cierto?
generó imágenes digitales, generó descripciones y estableció también las redes de interacciones entre estos grupos de organismos, ¿sí? Entonces, finalmente, quiero dejarles aquí esto sobre la mesa y es que es muy importante continuar estudiando polinización y polinización en el dosel, pero que es necesario generar una escuela que nos permita trabajar de manera segura, ¿cierto? Es decir, allá arriba hay muchas cosas que son muy interesantes, que queremos explorar, pero que definitivamente se hace necesario que lo hagamos de la mejor manera, ¿cierto? De manera guiada, de manera que podamos estar arriba cómodos, tomando una temperatura, recolectando un aroma, haciendo una observación, tomando anotaciones, etcétera, etcétera. Y pues para eso es muy importante tener socios. Entonces aquí tengo algunas imágenes finalmente, pues como estas son imágenes del curso de ascenso al dosel del año pasado, que siempre he facilitado, gestionado, remado duramente para conseguir recursos que permitan hacer el curso, para conseguir equipos para los estudiantes, para lograr disminuir los costos, etcétera, etcétera, de David Anderson y Luis Felipe Barrera de Canopy Watch y Alianza Natural. Entonces también pues aprovecho para invitarlos a pensar en ese curso, y ellos son algunos colegas, aquí está Lucho, María José, Arthur y algunos que han sido mis estudiantes, muy enamorados pues de la polinización y de los polinizadores olvidados. Y les dejo por aquí pues, mi correo, también las redes sociales de acá de la universidad, de las colecciones biológicas. Bueno, y voy a aprovechar aquí antes de que cerremos y empecemos pues a conversar un poco y en torno a la polinización para hacerles una invitación un poco rara, pero no es rara en realidad. Es una invitación a un reto que tenemos como país, el reto a Marte. Ustedes seguramente han escuchado el reto a Marte. Se va a realizar acá en la Universidad CES en el próximo mes de agosto, una gran hackathon para pensar en proyectos, preguntas y soluciones a lo que implica el reto a Marte. Y entonces es muy interesante porque nosotros acá en la Facultad de Ciencias y Biotecnología, particularmente en los programas de biología y ecología, nos hemos cuestionado mucho como ve, que, pues, y ahí qué. Entonces, esta hackathon que va a haber en agosto también es una invitación a repensar la manera de vivir, la manera en la que interactuamos, la manera en la que conocemos y comprendemos diferentes procesos ecológicos aquí en la Tierra, cómo podemos facilitar que estos procesos continúen, se mantengan e inclusive se reviertan otros procesos pues, que han sido nefastos en términos de la conservación de la biodiversidad y de los límites planetarios seguros para el mantenimiento de la vida de todos los organismos que coexistimos acá. Entonces los invito también pues, a esta hackathon. Luego con Andrea les hago llegar la información. Les agradezco mucho. Voy a prender por aquí otra vez mi cámara para que conversemos o si tienen preguntas, en fin. Muchísimas gracias, Juli, por esa espectacular charla que dio con los ratoncitos que polinizan la freijoa. Qué cosa tan impresionante, Divino. súper increíble, sí, ¿quién se iba a imaginar? Por ahí está de pronto el otro colega del grupo de investigación que trabaja con mamíferos, también me imagino que quedó sorprendido. Muy, muy interesante todo. Eh, Me parece alucinante ese tema de empezar a tener datos del dosel, que pues claro, de manera punquera también se han ido tomando, pero eh, te quería preguntar de las interacciones que ustedes han logrado rescatar. Bueno, ¿ha sido específicamente con ese grupo de cucarroncitos o también de pronto ha habido como otras aproximaciones a otras interacciones de planta animal ahí con daticos del dosel? Sí, bueno, hemos estado trabajando con algunas especies de árboles, ¿cierto? Y esas algunas especies de árboles, pues han implicado retos distintos. Algunas especies de árboles que florecen muy bajito, entonces ha sido más sencillo, donde hemos encontrado diferentes tipos de visitantes florales, como por ejemplo
abejas, abejorros, moscas, bueno, y también pues coleópteros. Y hemos estudiado pues polinización en palmas con Lucho, con Artur Maya, hemos estado explorando muchísimo algunos grupos de polinización en palmas y ahí hay principalmente otros grupos de coleópteros, mistropinos, por ejemplo, es un grupo huérfano, también les dejo ahí pues como el dato. Estamos buscando un estudiante que quiera abordar la taxonomía de Mistropini, que es una tribu de nitidúlidos. Los nitidúlidos son frecuentes visitantes florales de varios grupos pues, de plantas, algunos árboles altos, algunas plantas epífitas que están arriba en el dosel. Y es muy interesante porque no hay trabajos para Colombia, o sea, todo lo que uno encuentra aparentemente son especies nuevas, pero ni siquiera hay la capacidad para decir, vea, sí, es una especie nueva. Entonces alguien tiene que empezar como, a veces yo empecé a trabajar con un grupo con el que nadie trabajaba y uno al principio es como que angustiante, porque entonces esta especie es qué será, y luego uno empieza a revisar colecciones y se da cuenta, ve, si esa especie no está descrita, ve, ya revisé todos los tipos y no, esta especie es distinta, y en Colombia eso pasa todo el tiempo. Aquí en Medellín, por ejemplo, en áreas urbanizadas hemos encontrado especies no descritas de esos cucarrones, pero digamos que hay otros grupos de los que no sabemos mucho en términos taxonómicos. Y hemos estudiado también polinización en algunas orquídeas epífitas y ahí los polinizadores son drosofílidos, no son estos cucarrones, pues que son los que a mí más me encantan, sino que son moscas, que además es una bacanería porque la polinia se les pega en una porción del tórax y ellas luego son todas encartadas porque quedan todas pesadas, pero entonces logran moverse lo suficiente para quitarle como un capuchón que trae la polinia y poder salir volando a visitar otra flor que está ofreciendo en ese momento néctar y inclusive la oferta de néctar disminuye cuando la orquídea ya fue polinizada, ya hemos empezado a observar estas cosas, pues a medirlas, a cuantificarlas de manera metódica y sistemática. Entonces sí hemos abordado la polinización de otros grupos y a veces hace poquito, dos estudiantes del programa de ecología hicieron un trabajo, Félix y Alexa, hicieron un trabajo súper bonito, no terminamos de redondear la historia y nos quedamos ahí en cómo esto continuará, de polinización en un árbol que acá en los Andes es súper común, que le decimos siete cueros, era Tibuquina lepidota, hoy el nombre es Andesanthus lepidotus, y es muy interesante porque se supone que en las melastomatáceas la polinización es principalmente por abejas y abejorros que son capaces de producir la vibración suficiente para que la antera libere el polen. Es una antera que se llama de tipo poricida y solo libera el polen cuando hay una vibración. Pero resulta que después de haber hecho encierros en las flores, eh, muchas veces encontramos que la flor de todas maneras era polinizada, aunque no llegaran las abejas. Y entraban, si eran capaces de entrar por la mallita en la que encerramos las flores, pequeños cucarrones que no son capaces de producir esa vibración, pero que la flor terminaba siendo polinizada y uno veía granos de polen dispersos sobre las flores. Entonces, definitivamente eso empezó a cuestionar, ¿será que en todos esos grupos de melastomatáceas sí tiene que ser la polinización por vibración? Y bueno, y ahí vamos respondiendo esa otra etapa de la pregunta, o sea, ya estamos en ese cuestionamiento de entonces, ¿qué es lo que pasa? No siempre tiene que haber vibración. Wow, increíble. Aquí en el chat hay una preguntita, te voy a contar. Ulises Osorio nos dice, hola amigos, en Perú en eventos climáticos extremos como en el evento del Niño tenemos ausencia notoria de abejas polinizantes, incluso si utilizamos colmenas externas. Nuestra solución fue el uso de moscas de carne, carroñas como polinizadoras. Para ello las atraemos con residuos orgánicos, especialmente restos de pescado. ¿Tienes experiencia en Colombia? No, y sabe que me encanta ese dato, Andrea, gracias. Me encanta ese dato por dos cosas. Colombia lleva apuntando pues a ser un productor súper importante de aguacate, ¿cierto? Hace varios años ya. Y es muy interesante porque a veces la polinización
mejor dicho, a veces no. La polinización, por supuesto, es contexto dependiente. Es decir, yo puedo tener una misma especie cultivada en dos zonas completamente distintas, en dos zonas diferentes, y dependiendo de si yo tengo bosques aledaños o no, si yo tengo áreas de potrero aledañas o no, ¿cierto? Dependiendo de esas características, yo puedo tener comunidades de visitantes florales y entonces de polinizadores efectivos, algunos de ellos diferentes. Y recientemente estaba justamente pensando en el tema de la polinización en aguacate porque uno de los grupos que se ha registrado en otras partes, no en América, siquiera en otras partes del mundo, asociada pues a la polinización de aguacate, son moscas califóridas, ¿cierto? Esas moscas carroñeras. Entonces ahí hay un tema, pues ahí hay varios temas. Claro, para las personas que tienen colmenas de abejas, el tema de los fenómenos del niño, de la niña, las lluvias extremas donde usted tiene una flor que se cae, además, pues porque a veces pasa eso es complicado y muchas veces, por ejemplo, acá en el departamento de Antioquia, que hemos estado trabajando con apicultores en unos temas de propóleos y de mieles, nos hemos dado cuenta que muchas veces las tienen que alimentar, es decir, tienen que alimentar a las abejas. Pero si mi problema es quién me poliniza el cultivo, ¿cierto? Yo no estoy pensando en mantener abejas, sino que quién me poliniza mi cultivo. eh, Muchas veces estos polinizadores olvidados los estamos descartando, ¿cierto? Y a veces incluso mantener materia orgánica en el suelo puede significar lugares de oviposición para este tipo de moscas, como califóridos y sarcofágidos. Los sarcofágidos, que también son moscas carroñeras, pueden ser importantes visitantes florales y hay varios registros de polinización por sarcofágidos. Entonces, se necesita esa materia orgánica en descomposición en el suelo que cumple dos funciones, ¿cierto? Significar un sustrato para la oviposición de las moscas, de donde yo obtengo larvas, pupas y entonces eventualmente adultos, pero además es un ciclaje de nutrientes interesante a nivel del suelo en el cultivo. Entonces, esa experiencia, así como la está planteando, acá en Colombia no tenemos ese tipo de experiencias, pero me parece como qué alegría. Pues me alegra enormemente que no lo cuente porque justo hace unos 20 días, hablando pues con unos colegas que están empezando a plantear proyectos para resolver problemas de polinización en aguacateras. Justo yo les estaba diciendo eso, venga, hay que pensar en califorios y en sarcofágidos, que son moscas carroñeras. Sí, bueno, acá Creo hay que hay por ahí. otras. Sí, dice, excelente charla. ¿De qué forma se registró, se evidenció que este grupo de roedores eran los polinizadores de estas plantas comerciales? Bueno, lo que pasa es que estamos Es que hablando, hay que este leerse trabajo el con paper. Feijoa, sí, este trabajo con Feijoa es un trabajo hecho en la ciudad, ¿cierto? Es un trabajo hecho en Tunja, ¿sí? Con árboles que hacen parte de la silvicultura, pues, que hay en la ciudad, ¿cierto? Entonces son árboles que empezaron a observar que ahí había ratas, empezaron a observar que además estaban acercándose a visitar las flores y entonces eventualmente decidieron cuantificar quiénes visitaban las flores, cuándo las visitaban, cómo las visitaban, y entonces empezaron a registrar, de hecho, comportamientos, ¿cierto? ¿Qué hacían cuando se acercaban a las flores? Y encontraron, digamos que ser un polinizador implica varias cosas. Por supuesto, visitar la flor, ¿cierto? Lo otro es visitar la flor, las flores, pues, una cantidad de veces adecuada, ¿no? Un visitante floral que es como más bien fortuito, que se parqueó por ahí de repente, tal vez no es un polinizador, ¿cierto? Entonces, visitar con frecuencia también es una característica importante para los polinizadores efectivos. Y la otra característica importante es que, por supuesto, visite tanto la fase masculina como la fase femenina, ¿cierto? Que visite ambas fases, porque hay visitantes florales que solo visitan las flores cuando está produciendo polen para comer polen, pero nunca visitan una flor femenina, por ejemplo, entonces eso nunca va a ser un polinizador, ¿sí? Y entonces en este caso lo que hicieron fue empezar a observar y empezar a cuantificar cuántas veces visitaban, hicieron grabaciones, tomaron fotografías, bueno,
hicieron un montón de trabajo juicioso de ver cómo estaba pasando, qué estaba pasando y cómo se producían frutos con mayor frecuencia cuando estaban las visitas por las ratas que cuando estaban las visitas pues por algunos grupos de aves. Les voy a dejar, Sí. les paso de pronto en el correo, en el correo que me enviaron Ah, de sí, Cotonos, los vínculos de estos artículos súper chévere. de este y del artículo de polinización. Este artículo de polinización por Tomás Omis, por ejemplo, es en Ecuador, en el norte de Ecuador, en una melastomatácea del género Meriania. Y cuando la primera vez que encontramos un artículo de polinización por ratones, a mí se me vino a la cabeza un recuerdo por allá de la serranía de los Paraguas, entre el Valle del Cauca y el Chocó, de una ciclantacia también, que estaba pues con dos colegas y recogí la infrutescencia de la ciclantacia y pasaban dos cosas, la infrutescencia parecía completamente como si hubieran quitado los fruticos con cuidado con una manito y la otra cosa es que olía enormemente a orín de rata. ¿Cierto? De ratón, pues yo no sé si han puesto trampa Sherman, seguro sí algunos, y cuando ese olor, yo a veces voy caminando en el monte y digo, uy, huele a ratón, increíblemente ese olor como a orín de ratón, entonces las infrutescencias olían y a veces la base de las hojas también, entonces yo siempre me quedé pensando, ¿será que qué? ¿Será que son dispersores? ¿Qué estará pasando acá? Entonces es como un poco abrir un poco la mente más, cada vez más a pensar que puede haber otros muchos grupos de polinizadores importantes. Sí, está todo por hacer. Aquí hay otra pregunta de la Fundación Alianza Natural. Juli, ¿cuál es el estado actual de avances en cuanto a métodos para el estudio de procesos de polinización en el dosel? ¿Existe, ay Dios, un segundo, existe variedad de métodos, métodos eficientes o hay mucho por explorar? La verdad es que hay mucho por explorar. Pues digamos que se han hecho trabajos de polinización en el dosel, por supuesto. Aquí hay una cosa importante también que mencionar, es que Lucho, pues Luis Núñez, que ha estudiado polinización en palmas durante muchísimos años en Colombia, de hecho, algunos de los métodos que hoy utilizamos para cuantificar y determinar el grado de importancia de los polinizadores fueron propuestos, ajustados por Lucho y sus trabajos con sus estudiantes. Siempre menciona esto que les voy a dejar aquí también, o sea, un estudio de la ecología de la polinización juicioso y riguroso involucra muchas etapas, conocer la fenología de la planta, pero también la fenología de la flor, ¿cierto? Determinar cuáles son los atrayentes, determinar cuáles son los visitantes florales, cuáles son los más frecuentes, cuáles son entonces polinizadores efectivos, determinar la eficiencia de los polinizadores y del proceso de polinización. O sea, todos esos pasos hay que hacerlos poco a poco y esos pasos poco a poco implican, por supuesto, que si estoy en un árbol, hay que montarme muchas veces a, a hacerlo, ¿cierto? Hay que tomar los aromas y luego en otra fase hay que tomar otra cosa y luego cuando ya está entonces el fruto hay que cuantificar cuántas flores había en una inflorescencia y ver cuántos frutos en la infrutescencia se produjeron, o sea, todo eso implica, entonces en este caso implica subir, trepar, contar, cuantificar y no hay de hecho un protocolo para estudiar polinización juiciosamente en el dosel. O sea, a la luz de lo que significa un estudio juicioso de la ecología de la polinización, no hay un protocolo establecido. Bueno, habrá que hacerlo, o sea, habrá que irlo diseñando en la medida en la que empecemos a abordar la polinización del dosel. Vale, voy a hacer un par de preguntas y bueno, creo que ahí damos terminada el ejercicio de hoy. Entonces, Mabel dice, voy a hacer solo la pregunta, que si tienes datos en relación a nivel ecosistémico en Colombia, ¿de qué regiones son menos estudiadas? Porque mencionas que, pues bueno, los mayores estudios hay en coleópteros, son abejas, pero entonces no sé si hay como, sí, como en aves, por ejemplo, la Orinoquía y la Amazonía son grandes huecos de información, no sé si también de pronto en insectos. Pues es que es como que en términos de insectos, pues hay muchos vacíos de información hacia las mismas zonas del país donde no hay universidades y centros de investigación, ¿cierto? Ahorita estamos terminando un proyecto
con insectos en el Caribe, un proyecto muy grande con insectos en el Caribe liderado por la Universidad del Magdalena, y hemos encontrado pues como que de verdad faltan trabajos en muchas zonas, por ejemplo, del Caribe, pero con otros grupos de insectos siempre hay vacíos, ¿cierto? Hay vacíos en muchas zonas del país. Ahora en polinización, todo el país es como un lienzo en blanco. ¿Por qué les digo esto de que todo el país es un lienzo en blanco? Es que en los últimos 23 años se han publicado, y no son en Colombia, o sea, es Colombia y los países aledaños, solamente 55 trabajos de polinización. Eso no es nada, o sea, 55 trabajos de polinización no es nada. Imagínense eso puesto en un mapa, esos son puntos aquí y allá. Y por supuesto, en muchos casos están concentrados en las zonas aledañas a donde hay centros de investigación y universidad. Tal vez lo que más extenso o extendido está en términos geográficos son los trabajos en diferentes grupos de palmas, que ahí sí hay algunos, de hecho, hacia la Orinoquía, Amazonía y la región andina y el Chocó, ¿sí? Hay varios trabajos con polinización en palmas, pero pues es como que palmas es un grupo supremamente diverso en Colombia también. Y entonces si uno piensa, 55 trabajos en polinización en Sí, es estos muy países poquito. neotropicales, es como no hay todo para hacer. Sí, exacto. Bueno, y la última, ya para irnos, Daniel Felipe Martínez dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros tu trabajo. Me gustaría saber cómo miden el aroma de las flores y cómo lo almacenan. Bueno, lo que hacemos es que embolsamos la inflorescencia, ¿cierto? Con un material especial. Ese material especial es un material inoloro, pues ese material especial no es nada muy científico, pues no es nada muy extraño. Es como las bolsas con las que la gente hornea el pavo en el horno, que son bolsas que no tienen olor para que no se le pegue nada al pavo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que embolsamos la inflorescencia con esto y tenemos ahí sí, digamos, otras cositas que son una bomba que succiona el aire que hay al interior de ese encierro, ¿cierto? Y esa bomba hace que el aire pase por un vidrio de cuarzo que tiene al interior un sustrato que es capaz de capturar el aroma. Entonces, capturamos a veces en seco, a veces capturamos en solvente, pero siempre lo capturamos en estos vidrios de cuarzo y luego con acetona, grado HPLC o en seco con un sustrato que se llama Tenax, los guardamos en viales de cromatografía. Nosotros acá en la universidad, de hecho, tenemos una subcolección de aromas de la biodiversidad, pues hemos recolectado aromas pues principalmente de flores, pero básicamente muchas cosas son susceptibles de ser, el aroma de muchas cosas es susceptible de ser capturado. Puedes capturar el aroma que produce, no sé, una mariposa y los guardamos en viales de cromatografía congelados. Esto para poder obtener cuál es la composición química y cuáles son los picos que hay en ese olor. Esos picos químicos que hay en el olor se someten a un análisis de cromatografía de gases acoplado a masas. Eso básicamente da un espectro de qué es lo más importante, o sea, cuál es el aroma más importante, cuál es la molécula más importante de lo que hay ahí. No, no te da todavía cuál es la molécula, pero sí te dice más o menos estos son terpenoides, bla, 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 y puedes saber qué es lo que está trayendo más a los polinizadores. No, alucinante colección de aromas, eso sí también. Otra cosa nueva que aprendí hoy. Bueno, le voy a dar la palabra a Francisco y creo que ya cerramos. Francisco. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Juliana, súper. Además de agradecerte, sí tenía como, pues como la idea en ese espíritu de charlar y probablemente me vas a decir que no sabes, pero qué tan o sea, como pensando en esas flores nocturnas, donde pues la idea es que la flor, como quien dice, emita una señal que atraiga exactamente a los que son, mientras que descarte a los que no. Yo supongo que esa idea de esa colección de aromas viene como tratando de discernir un poquito ese problemita de como que dice señales que sí son, que deberían ser las buenas para algunos, pero que deberían como tratar de alejar a otros. Pero igual siempre hay uno que se cuela. Entonces sí me gustaría mucho que nos contaras un poquito como tu visión en ese sentido de esas redes que se arman de interacciones que, claro, la idea romántica de polinizador, visita flor y entonces tenemos una fertilización, pero hay un montón de competidores que están ahí que realmente pues están en busca de unos recursos que pueden ser hasta baratos
si realmente como que dice pagar por con el servicio. Entonces sí me gustaría que nos comentaras un poquito sobre ese asunto. Bueno, pues la realidad es que cuando uno captura, por ejemplo, los aromas, uno puede hacer esos experimentos de atracción ya con el aroma, ¿cierto? Uno capturó el aroma y uno puede hacer en campo experimentos y se da cuenta, por ejemplo, que ese aroma sí atrae a los polinizadores efectivos. Un paso más allá, que es un paso un poco más costoso, es poder sintetizar la molécula que resulta en el pico del cromatograma, ¿cierto? Entonces uno puede pues claramente eso lo hacen terceros, pero uno puede solicitar la síntesis de ese compuesto particular y con ese compuesto particular vuelve a campo. Lucho, por ejemplo, con polinización en palmas lo ha hecho algunas veces. Es ya con el compuesto sintético ir a campo, poner el papel filtro pues el compuesto sintetizado y se da cuenta que ahí son atraídos, ahí sí, un pool pequeño de todos los visitantes que tenía la palma. Entonces, sí, de manera general, eso permite ir acotando del gran número de visitantes florales que puede tener, porque primero la palma, o la palma, no la planta, como dijiste hace un momento, ya hizo una selección de todos los organismos que hay en un bosque, ya hizo una selección de algunos con su olor, entonces el pico también determina como cuáles son los seleccionados un poco más para que sean los polinizadores, porque son los que más frecuentemente llegan. Muy bacano y muy chévere que Sí, estén en eso. Y pues Lucho como estará por aquí más cerquita pronto, entonces supongo que de pronto estaremos charlando con un poquito más interactuando de más. frecuencia. Sí, Sí. muy chévere, Juli, No sé si muchas Lucho estaba por ahí. gracias. Sí, no creo que ahí está. Ahí hay un Lucho, no sé. Lucho. No sé si Bueno, será Lucho. de pronto otro Lucho. Sí. Bueno, Juli, muchas gracias por tu tiempo. Quedamos atentos a los daticos para participar en lo que nos contaste al final. Sí, 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 Y claro que muy sí. pronto también estaremos colgando la charla en nuestro canal de YouTube para que pues varias gente la pueda ver. Y nada, quedamos en contacto para seguir conversando a ver qué cositas podemos hacer. Un Claro que abrazo. sí, claro que sí. Que estén muy bien. Muchas Saludos a gracias. todos. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, gracias a todos. Chao. Gracias, Juliana. Chao, chao. Chao, chao.